Sánchez, Driel Jiménez Olivares, que cumple 2 años, Estela Morales Panoaya, Natalia Antonella Piñones Olivas, en su cumpleaños, por el cumpleaños de María del Carmen Sánchez Acevedo, por Carmen Trillo, Carmen Bojalil, Carmen Lozano, Carmen Camacho, Carmelita Reyes, Carmela y por el eterno descanso de Alba Lorena Reyes Martínez en su 7º aniversario, Alejandro Dolores Mendoza en su 5º aniversario, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Gómez Farpón, María del Carmen Esquerra de la Colina, Camucha Vivanco, por las ánimas del purgatorio, Adelaido y Josefina, Alejandra Adame Rivera, Caleb González Adame, Esperanza Tlamitzi, Juan Carlos y Raúl, por el padre José Ignacio González Molina, por Pedro Migueles Martínez, por mi papá Luis Bautista Huerta, por acción de gracias de Carmen Cerdán, por la salud de Rosy Teresita Espinosa de los Monteros, Antoine Luis y Raimundo, por las necesidades de la familia Sago Berra, Cregueras Díaz, Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Decentis Marsal, Alicia Jaquín Guzmán, Urias López, Lorán Catarno, Gómez Sentíes, Isaac y Eric Rojas Meléndez, Rojas Santiago, Rojas Pérez, José Antonio García y Gabriel, por la Iglesia, por Leonardo González Lozano, Emilia Lozano Tlamitzi, por el Ejército Oriente y Combatiente, por la familia García Romero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que ha nacido de la Virgen María para darnos la salvación, esté con todos vosotros. Celebramos nuestra fe hoy en la memoria de María Santísima en su advocación a Nuestra Señora del Carmen. Ofrezco la Eucaristía por ustedes y por los que nos sintonizan desde el Facebook del Santuario. Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación, que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche,
y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo, como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros. Tú, Señor, reinas para siempre, y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. El Señor tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor tiene compasión de nosotros. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión de nosotros. Aleluya, 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 ven, aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Sentados. Muy queridos hermanos, hoy hemos escuchado del Evangelio de Mateo 3 versículos, capítulo 11, versículos 28 al 30. Es una pericopa evangélica bellísima. Contiene 3 partes fundamentales. La primera es una invitación a descansar en Cristo, a que Cristo ocupe parte o toda nuestra vida.
cuando dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo os daré alivio. Claro, habría que entender el tiempo de Jesús. Recuerden ustedes que la ley mosaica, la ley de la pureza ritual, era el sentido de la norma del pueblo judío. Pero estas leyes se hicieron peso y carga. De hecho, los rabinos del siglo I decían que la ley era peso y carga, porque se complicaron la vida los judíos y agregaron otras leyes secundarias que cumplían con mayor rigor que los mandatos de Dios. Es eso de contar 112 pasos en el Shabbat, de lavarse hasta los codos y las rodillas después de salir de casa, no visitar enfermos, no ver a leprosos, etc. Era una carga muy dura. La segunda parte es una invitación a imitarlo a Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es una disposición del alma para aceptar todo lo que viene de Dios, tanto alegrías y penas, como salud y enfermedad, como vida y muerte. Esa es la mansedumbre. Y tercero, el que tomándonos de la mano de Jesús, todo se hará ligero. ¿Y por qué se hace ligero? Porque Jesús nos da un nuevo mandato, el amor. Jesús en el capítulo 22 de Mateo junta dos mandatos, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. El yugo se hace ligero y la carga se hace llevadera cuando hacemos las cosas por amor, no por obligación, no por mezquindad, sino cuando hacemos las cosas por amor. Yo creo que el ejemplo lo tenemos en la Santísima Virgen María. Hoy la Iglesia la celebra en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. El Carmelo es famoso en el Antiguo Testamento porque ahí se piensa, refugiaba el profeta Elías. Está junto a Haifa y cerquita del mar Mediterráneo. Si ustedes leen el capítulo 35 del profeta Isaías, nos dice Isaías que el Carmelo es un monte hermoso. ¿Qué significa Carmelo? Jardín de Dios o Valle de Dios. Ya entrada la Edad Media, algunos sacerdotes, o más bien religiosos, fueron al Carmelo a vivir vida eremítica y pusieron como patrona a María. La derivación del Carmen, Carmelo, es Nuestra Señora del Carmen. Pero siglos después, hacia el siglo XIII, llegaron los musulmanes e invadieron la región y los pocos padres que se salvaron entraron por el Mediterráneo, pero ven que era una proeza navegar, porque decían que en el mar había animales
y que el mar tenía una desembocadura. Por eso los navegantes eran intrépidos. A María del Carmen también se le conoce como estrella de mar, porque aquellos sacerdotes pidieron la intercesión de María para no ahogarse en el mar. Pero un día como hoy, pero del año 1251, dice la tradición, que se apareció al superior de los padres carmelitas, un inglés que era San Simón Stock. Y él contempló a María con el niño, dándole un escapulario. Recuerden que la palabra escapulario en escápula que significa espaldas. Por eso el escapulario se pone el día de hoy y lo pone un sacerdote en las dos partes, en el pecho y en la espalda. ¿Cuáles son las promesas de Nuestra Señora del Carmen? Morir recibiendo la comunión. Es la promesa de Nuestra Señora del Carmen. Y otras promesas. Pero en realidad es la misma Virgen María. ¿Qué papel tiene la Santísima Virgen María? Les he dicho que lean el capítulo 8 de la Lumen Gentium o la segunda parte de la 4ª sección del Catecismo de la Iglesia Católica, o Redemptoris Mater de Juan Pablo II, o las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Pero su papel es de intercesora o de medianera. ¿Cómo se ilustra en la Sagrada Escritura? En el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Ustedes recordarán que falta vino en la boda, y qué horrible es que falte vino en la boda, debe ser una desgracia total. Yo creo que la Virgen María era familiar de alguno de los novios y va con Jesús. ¿Y qué le dice a Jesús? Ya no hay vino. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Mujer, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? No ha llegado mi hora. Y yo creo que la Virgen María ignora a Jesús, porque dice, hagan lo que Él les diga. En aquel tiempo, si entendemos que fue el primer milagro de Jesús, es el año 28, Jesús tendría unos 35 años, 34. Hoy los chamacos a los 18 años presentan su INE y no quieren obedecer a mamá y a papá. Imagínense a un Cristo de 35 años, obediente a su mamá, y la hora se adelantó por el papel de María. Es intercesora, es medianera. Y Jesús hizo el milagro. Claro, no sabemos cómo terminó la fiesta porque aquellas tinajas eran de 600 litros. Si eran 5, eran 300 litros de vino. Puede haber sido un Matarromera o un Muga o un Castro Viejo, que son vinos buenos. Ese es el papel de la Virgen María, intercesora, medianera. Por eso, aunque perdamos a mamá en la tierra, tenemos una gran madre que es María Santísima. Y aunque perdamos a papá en la tierra, tenemos a un gran Padre que es el Padre nuestro que estás en los cielos. Finalmente recuerdo el libro de Juan Pablo II que ustedes han leído en sus datos de cultura geográfica, Don y Misterio. Y decía Juan Pablo, de mi mamá no tengo grandes recuerdos porque murió cuando yo era niño. De mi papá sí, porque pasaba largo tiempo orando
ante las imágenes que teníamos en casa. Pero lo que recuerdo, dice Juan Pablo, es que un sacerdote allá en Badovich me impuso el escapulario un 16 de julio y todavía lo conservo, porque todos los papas han hablado sobre el escapulario y Nuestra Señora del Carmen. Y claro, aquí en México es la advocación de Guadalupe. Y yo creo que todos hemos leído el Nican Mopogua de Antonio Valeriano. ¿Y qué es lo que nos dice la Virgen María? Que no te das cuenta que aquí estoy yo, que soy tu madre. Es nuestra madre y nos la entregó Jesús en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a vivir con él. Si amamos a María, amamos a Jesús. Si despreciamos a María, despreciamos a Jesús. Por eso es un impulso del corazón rezar el Santo Rosario o el Ángelus, que son las dos oraciones que recomienda su Santidad Pablo VI en su documento Mariali Cultis, el culto a María. Pues hoy nos unimos a la alegría de Puebla, porque después de la procesión del Viernes Santo, la fiesta más grande que tiene Puebla, aunque se enojen los masones y los ateos, es Nuestra Señora del Carmen. Está cerrado la 16 de septiembre. Aunque si ustedes han leído Goleich, antiguamente el templo, el convento del Carmen, llegaba hasta la 23 Poniente. Ahí tenían ese hermoso jardín y ahí le compraban a los padres carmelitas la fruta para los chiles en nogada, dicho sea de paso. Y hoy la gente va a pasar por la, ¿cómo se le llama? Por el manto de la Virgen María, recordando aquella frase de la hemorroísa, que había gastado toda su fortuna en médicos y en lugar de mejorar había empeorado. Con solo tocar el manto me curaré. Esa es la base bíblica de la piedad hacia las imágenes y el tocar. Pues que María Santísima, Estrella de la Mañana, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo nuestra Pascua. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En pie, por favor. Elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, por Enrique Marín Sánchez, por Juan Adriel Jiménez Olivares, que cumple 2 años de vida, por Estela Morales Panoaya, Natalia Antonella Piñones Olivares en su cumpleaños, por el cumpleaños de la doctora María del Carmen Sánchez Acevedo, por Carmelita Trillo, Carmen Cerdán, Carmen Pellón, Carmelita García, Carmen Lozano, Carmen Camacho. Oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los presos, los migrantes, para que hallen en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Alba Lorena Reyes Martínez en su 7º aniversario, Alejandro Dolores Mendoza en su 5º aniversario,
por mi papá Luis Bautista Huerta y por Efrén Bascús Pausa, por María del Carmen Esquerra de la Colina y Camucha Vivanco. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados. Decimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Sea para nosotros, la unidad y participación en la vida que me he querido compartir. Bendito sea el Señor Dios del universo por este día. Que el Señor de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros de bendición. Acepta, Señor, su corazón contrito y que estoy seguro. Hago del todo, Señor, mis delitos, limpia mis pecados. En pie, por favor, orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en la festividad de la Virgen María, porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija Alba Lorena Reyes Martínez, a quien llamaste hace 7 años de este mundo a tu presencia. Alejandro Dolores Mendoza, a quien llamaste hace 5 años de este mundo a tu presencia. A Pedro Migueles Martínez, a mi padre Luis Bautista Huerta, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros por Carmen Bojalil, Enrique Marín Sánchez, José Adriel Jiménez Olivares, Estela Morales Panoaya, Carmen Trillo, Carmen Lozano, Carmen Pellón, Carmen Cerdán, Natalia Antoanuela Piñones, Carmen Reyes, María del Carmen Sánchez Acevedo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas a los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Paz. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, viste con tu muerte la vida de Dios, y con la recepción de tu cuerpo y de tu sangre. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero los que van a comulgar se acercan, los demás. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que imitación suyas nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz.
que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Felicidades, doctora María del Carmen Sánchez Acevedo, por su cumpleaños, por Natalia Antonella Piñones Olivares, por Juan Adriel Jiménez Olivares, por doña Carmen Bojalí. Dios les bendiga a ustedes. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatienda las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, Nuestra Señora del Carmen, que pasen buenos días. Y nada.